Bien, pues buenas noches de nuevo. Después de la entrevista empezamos con la tertulia. Hablamos hoy sobre homeschooling, educar en casa. Para ello se sienta en nuestra mesa de trabajo don Francisco Fernández Tarrío. Es abogado en concreto de doña Marta, a quien acabamos de entrevistar. Don Francisco, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, un placer, como siempre. En la esquina de la mesa, don Vicente Fernández, abogado, especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer. Después de estar aquí el miércoles con ustedes, aquí estamos de nuevo. Claro que sí, cuantas más veces mejor. Bien, pues le digo hola nuevamente a nuestra entrevistada. Hola. Buenas noches de nuevo y Buenas bienvenida noches. A la mesa con todos. Y en la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches y bienvenido una vez más. Gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, pues le vamos a dar la palabra pues, al abogado de doña Marta. Ella acaba de contarnos un poco lo que había sido el suplicio a lo largo de 3 años y bueno, pues ahora se ha archivado el caso. Pues sí, no sin esfuerzo y trabajo, que lo ha sufrido bien la familia, pues sí, evidentemente nosotros entendimos desde el primer momento que la vía penal no puede ser nunca la vía para discutir un modelo pedagógico, digamos, y que no es una vía que ya desde hace muchos años está vetada para esclarecer este tipo de problemáticas, ¿no? En el fondo lo que hay aquí es intentar, digamos, colocar un tipo penal a una conducta de una manera un tanto forzada. Recordemos que a Marta, aquí presente, y a su marido se les imputaba un delito de abandono de familia, ¿no? Esto repele un poco a la lógica, al sentido común. ¿Cómo puede ser abandono de familia una opción que se basa en todo lo contrario, que es de abandonar todo y dedicarse íntegramente, todo en el sentido de que la madre o el padre indistintamente dejen su trabajo y se dediquen íntegramente a educar y a formar a sus hijos, ¿no? Yo creo que eso era más bien un intento desesperado por parte del Estado de encajar de alguna manera la conducta en la vía penal, que como todo el mundo sabe es una vía absolutamente restrictiva y la última vía que se debe adoptar para estos asuntos. En el fondo de toda la cuestión, lo que trasluce aquí es una cuestión de voluntad, una vez más política, es decir, de regular este tipo de enseñanza de alguna manera y no criminalizarla, ¿no? Que esa es la... Por desgracia estamos en momentos en que incluso en la vía penal a veces uno tiene que defender lo obvio, ¿no? Y es obvio que una madre que se dedica a educar a su hijo no puede estar cometiendo un delito de abandono de familia. Don Vicente. ¿Quién le diría a Thomas Alva Edison que si hubiese nacido en esta época sería criminalizada su conducta, uno de los más insignes inventores, que fue uno de los niños más famosos, que fue pionero del homeschooling, ¿no? Yo creo que el homeschooling es un gran... Desde un punto de vista más filosófico que legal, es uno de los grandes ejemplos del ejercicio de la libertad en este país, ¿no? Cómo familias son capaces de ser disidentes, es un ejercicio de disidencia. Y creo que es muy importante, porque la disidencia es un ejemplo de libertad y es un ejemplo que ha de cundir en la opinión pública, ¿no? Hay que abrir el debate. Porque tiene que haber más alternativas en la enseñanza. Tiene que haber alternativas, tiene que haber liberalización, no puede haber un monopolio estatal de la enseñanza integralmente. Tiene que haber más alternativas y quizá el homeschooling, aunque no sea mayoritario, sí que es el gran símbolo de la libertad de enseñanza. Esa parte yo lo veo como un acto de entrega, pero total, estar completamente pendiente de tus hijos día y noche, cuando normalmente los padres tradicionales no quieren que haya puentes porque no saben qué hacer con los niños, ¿no? Don Carlos, ¿qué dice el derecho constitucional? Bueno, pues la Constitución lo que dice en su artículo 27, párrafo primero, es que todos tienen el derecho a la educación y se habla también del deber de la educación. Claro, cuando se habla del derecho a la educación o del deber a la educación, no se está hablando de escuela. Es decir, una cosa es la educación, otra cosa es la escuela. Por eso, digamos, la interpretación que ha dado a este artículo el Tribunal Constitucional en una famosa, importante y, a mi juicio, muy desafortunada sentencia de 2 de diciembre de 2010, pues creo que está profundamente, a mi modesto entender, profundamente equivocada, precisamente por no distinguir adecuadamente lo que es educación de lo que es la escuela. La Constitución, insisto, habla del derecho, del deber,
de la educación, pero no habla del deber de la escolarización. Por eso a mí no me termina de gustar esta denominación inglesa de homeschooling, que bueno, podríamos traducir la escuela en casa. No me termina de gustar porque yo creo que la cuestión es que este modelo lo que precisamente es no la escuela en casa, sino la alternativa a la escuela. Es decir, la educación la puede usted obtener en la escuela o fuera de la escuela. Es decir, a través de un maestro, de un profesor, de los padres, pero a través de un sistema que no sea la escuela. Y yo, por eso, aunque yo comparto, digamos, la idea de lo que se llama el homeschooling, no me gusta la denominación precisamente por esa segunda palabra inglesa, schooling, es decir, no se trata de escolarizar en casa, sino de educar en casa, que no es lo mismo, para mí. La traducción entonces es mejor. ¿Perdón? La traducción es mejor. No, la traducción es escolarizar en casa, pero yo por eso educar en casa. Preferiría una expresión española como educar en casa. Educar en casa, empleamos que más. Yo, para mí responde libre. más a la idea de que la educación es una responsabilidad de los padres y que son los padres los que deben determinar cómo se educan sus hijos, porque son suyos, no son del Estado, son suyos. Entonces, el Estado en todo caso sí que es verdad que podrá preocuparse y puede exigir a los padres que sus hijos estén educados, pero lo que no puede decirles a sus padres es cómo deben educarles. Lo que tienen que hacer es obligarles a educarlos, pero no creo que se pueda obligar a educar de una determinada manera. Yo por eso creo que ahí el Tribunal Constitucional ha hecho una sentencia muy ideológica, muy desafortunada, y que creo que no responde a lo que dice la Constitución. Bueno, el Tribunal Constitucional ha hecho sentencias realmente que podríamos irnos de este caso, irnos de este tema a otros, y bueno, no es el momento, pero sí, también habría que analizarlo. ¿Debe haber libertad total en esto o debe haber alguna restricción? Por ejemplo, bueno, pues doña Marta es una persona formada, ella es filóloga, pero ¿qué ocurre cuando unos padres deciden educar por su cuenta a sus hijos, pero carecen de una formación? O sea, ya sabemos que hay diferentes maneras, existe la contratación de profesores para que impartan esas materias, cuando sobre todo pasan ya de los 4 o 5 años, pero volviendo a lo que preguntaba, ¿debe haber alguna restricción? No, yo creo que es una garantía o un cierto control, no lo llamaría yo restricción. Yo, y aquí Marta no me dejará mentir, no creo que ninguna de las familias que educan en casa cierren las puertas a ningún servicio social ni a ningún tipo de control, al contrario, no hay ningún problema. Los niños, pues como cualquier tema de fiscalización de la administración en otros muchos ámbitos, pues habrá quien lo ejerza de una manera y quien lo ejerza de otra. También en la escuela hay profesores que tienen gravísimos problemas con los alumnos o que tienen fracasos escolares abundantísimos y no los criminalizamos, pues habrá que simplemente diseñar una regulación que permita ese cierto control, ni más ni menos. Sí, en general lo que las familias sí estaríamos dispuestas sin ningún problema, pienso yo, es bueno, pues a que de alguna manera se valorase que los niños están perfectamente atendidos. Yo creo que ya en cuestiones pedagógicas no nos gustaría tanto que se metieran, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Reino Unido, ¿no? Allí específicamente la educación se describe como que el menor tiene que estar educado con las vías que ofrece el Estado o de otra manera. Es decir, ya no se meten más, simplemente las familias figuran en un censo, como que son familias que educan en casa, y cada 2 años hay una visita de servicios sociales que comprueba que los menores están perfectamente atendidos y no exigen absolutamente nada más. No, de hecho, hay que recordar que a nadie se le obliga a educar en casa, es decir, que es una opción. El que no pueda o no sepa, pues tiene la alternativa estatal, la privada o la que sea. Es una cuestión de libertad, de elegir.
De todas maneras, yo creo que es un mantra estatista ese de que si no se educa si no vas a la educación pública, los niños no iban a ser educados de ninguna de las maneras. Y tenemos ejemplos históricos, porque es que la educación pública no existió siempre. Claro. Por ejemplo, tienes un ejemplo histórico, en las colonias antiguas americanas, Massachusetts, en 1850, cuando se instauró la educación pública, hay un 98% de alfabetización, y eso se hacía por orden espontáneo. Nadie le obligaba a nadie. Es decir, todo el mundo por dinámica social va a aprender los rudimentos básicos. Es decir, yo creo que eso es una gran mentira que nos están contando. Y es necesario poner énfasis en que no, que la gente lo iba a hacer igual. Y además también se podría dar casos de exámenes de homologación, por ejemplo. Exámenes libres. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Por ejemplo, el lenguaje, cuando estudias inglés. Tú cuando estudias inglés hay un examen de Cambridge, otro examen de otras entidades y tal. Entonces, eso se basa en un prestigio. Tú dices, pues yo tengo el examen de la universidad de tal. Pues a lo mejor en el ámbito educativo es lo que hace poco comentábamos. Por ejemplo, antes la gente en las universidades estudiaba por libre. Cogía su material, cogía su programa, estudiaba en su casa, iba a la Universidad de Santiago, a la Universidad de Salamanca a examinarse. Entonces pasaba ya pasaba un filtro. ¿Y por qué no podría existir eso? Porque no existe ahora, ¿no? En España no existe. Se ha suprimido. Ese filtro. Es más, ahora con este llamado Plan Bolonia es literalmente imposible la enseñanza por libre en la universidad, que yo he llegado a conocer, y que era, como ha dicho muy bien Vicente, una enseñanza en la cual al alumno se le decía, estudie usted este libro y venga el día del examen. Si usted sabe, aprueba. Si no sabe, no aprueba. Y no tenía obligación de ir a clases. Es decir, que podía hacerlo perfectamente en su casa. Yo voy a plantear una variante de este problema que a mí me parece interesante en la situación actual y que pone de relieve lo paradójico, lo suicida que es el sistema de obligatoriedad escolar. A nadie se le oculta que la escuela cuesta mucho dinero. Y a nadie se le oculta que si los padres educan a sus hijos en su casa, el Estado se ahorra dinero. Entonces, la pregunta es, en este momento en que tenemos una crisis tan brutal, ¿por qué no facilitar que quien quiera pueda educar a sus niños en casa con el consiguiente ahorro que eso puede tener para el erario público? Porque a mí la idea de una escuela nacional, una escuela pública, no me parece mal en el sentido de que quien no tenga medios pueda tener la posibilidad de educarse. Perfecto. Solo por eso me parece perfecto que exista la escuela nacional, la escuela pública. Pero una cosa es que exista para el que quiera o para el que no tenga medios, y otra cosa es que sea obligatoria para todos. Entonces, en este momento, yo, si tuviera que preguntar a nuestra invitada Marta, evidentemente educar a un niño en casa tiene un coste para la familia. Coste-oportunidad, porque esos padres, el tiempo que dedican a su hijo, no lo pueden dedicar a trabajar. Claro. O bien coste directo por si contratan a un profesor que sea de su confianza. Ese profesor está cobrando y lo tiene que pagar la propia familia, no lo va a pagar nadie, no lo va a pagar el Estado. Entonces, insisto, la educación en familia, la educación en casa, es algo económicamente bueno, porque reduce el volumen del gasto público, que es precisamente uno de los problemas que tenemos hoy en día, y me parece hasta cierto punto inexplicable este empeño de algunos, del Tribunal Constitucional, en obligar a la escuela. Con lo cual vemos que la razón de esto no es económica. Es de control. Es ideológica. Ideológica y de control, la propia claro. sentencia del Tribunal Constitucional interpreta el derecho a la educación de una manera absolutamente estatista. Y dice que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación, con la LOE, que el derecho a la educación no incluye solo la transmisión de conocimientos, sino la formación en valores.
Y es ahí donde tenemos que poner el acento. No quieren que el Estado tenga competencia en la formación de valores, porque en el fondo entienden que la formación de valores para esta versión corresponde en exclusiva al Estado, y muchos defendemos que la formación en valores le corresponde en exclusiva a sus padres. Entonces, mientras interpretemos de esa manera el derecho a la educación, pues mal vamos. Y he de decir que también se lava un poco las manos el Tribunal Constitucional, porque lo que viene a decir finalmente es que esto es una opción política, y hay que poner también el acento en esto. Lo que viene a decir es que la LOE sanciona la educación, la escolarización obligatoria, pero sería perfectamente constitucional que no lo hiciera. O sea, se lava las manos. Es decir, la legislación española ha optado por educar porque se escolariza obligatoriamente, y nosotros decimos que es tan constitucional una cosa como la otra. Es un poco curarse en salud. Por un lado te están interpretando el derecho a la educación solo dentro del Estado, por otro lado te dicen, si el legislador opta por lo contrario, nosotros no somos legisladores positivos, si optase por lo contrario, pues sería perfectamente constitucional. Con lo cual yo creo que nuevamente es un tema de voluntad política, de que se regule. Es el gran sueño de los estados siempre, ¿no? Sobre todo en los regímenes totalitarios, de controlar las familias, de controlar las conciencias, y de hecho aquí el nuevo sistema educativo y las nuevas políticas de género implementadas por el gobierno de Zapatero a lo largo de 2 legislaturas, pues es de hacer lo privado público, que todo sea público, ¿eh? Pero no hay alternativa seria a eso. Realmente no se vislumbra en España una alternativa no estatista. Digamos que aquí la estatalización viene a la izquierda y a la derecha. Tampoco lo que pasa, hay alternativa, pero hay que defenderla. Exactamente. Hay que defenderla, y hay que ganar la batalla de las ideas, claro que sí, porque como es la frase de Edmund Burke, para que el mal prolifere, solo tienen los buenos que no hacer nada, ¿no? Sí. No, yo creo que la cuestión es que detrás de eso subyace lo que se acuña por algún autor como José Ignacio del Castillo como totalitarismo ateo, ¿no? Y es hacer y plasmar esa frase, nada fuera del Estado, que dijo un infausto Benito, no me refiero a Lobeira, sino a Benito Mussolini, ¿no? Lo de nada fuera del Estado, esa quizás es la idea, ¿no? Hay que expropiar a la familia, hay que expropiar a la religión, y todo a favor de esa nueva religión que es la religión estatista, ¿no? Ese falso ídolo, ¿no? Así es, y es lo que está ocurriendo. Por eso hay que defender que no hay que dejarse aprisionar la conciencia, ¿no? A veces no, muy comúnmente se dice que los niños que son educados en casa, que son unos niños que no están luego socializados porque no comparten con otros chicos. Yo creo que sí, que comparten, pero díganos usted. Nuestro día a día, digamos, es todo lo contrario. O sea, son niños al revés, que tienen mucho más interés en hablar con cualquier tipo de persona de cualquier edad, porque no están siempre con niños de su misma edad, y son niños súper curiosos que ahora mismo estarían aquí sentados hablando con nosotros de tú a tú, quiero decir. Pero también con otros niños. Claro, ellos van a actividades por las no corren el tardes. peligro de ser, digamos, adultos prematuros, ¿no? No, para nada. Ellos están igual en deportes, hacen actividades de cultura y de cualquier cosa, o sea que no tienen ese problema. No vamos a decir nombres ni demás, pero en los juzgados hubo quien se sorprendió, y Marta lo sabe, cuando llegamos a hacer los apoderamientos allí y de las declaraciones, y hubo quien dijo: pero si estos chicos juegan al fútbol con los míos y van a clase con los míos, y son chicos absolutamente normales. Y dentro del juzgado hubo quien se sorprendió, son niños perfectamente socializados. ¿Pero qué se creía que eran entonces? Efectivamente, ¿Se el problema es un problema de desconocimiento, no son niños extraños ni nada por el estilo, no está reñido una cosa con la otra. E insisto, Marta no me dejará mentir, ninguna familia que educa en casa quiere cerrar sus puertas a un servicio social para que compruebe que esos niños están perfectamente socializados. Y es que se les y ve. además yo pienso que la escuela no es digamos, tampoco un sitio donde se mida si un menor está bien atendido o no. Quiero decir que tampoco habría que cargar contra las familias que educamos en casa las excesivas visitas de servicios sociales, cuando la escuela, quiero decir, hay niños maltratados igual en la escuela y ni se detectan ni ocurre nada. Por no hablar del índice de fracaso escolar en las escuelas, que es francamente un argumento más para evitar esta... Y los informes PISA y demás. ¿Qué dice, por ejemplo, el vecindario? Ahora ya supongo que se habrá acostumbrado a que sus hijos estudian en casa, pero así al principio, ¿qué decían cuando veían que sus hijos que no iban Bueno, al hay de colegio? todo, y te sorprende mucho, ¿no? La gente muy mayor, que en principio te parece que pueden ser más reaccionarios,
al revés, lo comprenden mucho más. La gente mayor es al revés, dicen, muy bien, niños, así tenéis tiempo para jugar. Total, para lo que enseñan allí, yo qué sé, ese tipo de cosas, cuando los ven fuera del horario escolar, fuera de la escuela, ¿no? Y bueno, hay gente de todo tipo, gente que se siente muy cuestionada también por lo que hacemos, porque sí que mandan sus hijos a la escuela. Amigos que están escolarizados de mis hijos, que sus familias pues a veces pasan malos ratos porque sus hijos le piden a sus padres lo mismo, ¿no? Oye, si la madre de Marta los deja sin ir al cole, ¿por qué nosotros no? O sea, es como... Estos días, preparando el programa, visionaba un vídeo, no sé si es de sus hijos o es de otra familia, y decía uno de los niños, una niña, bueno, a mí me gusta porque así tenemos más tiempo de estar con mami. No sé si era algún hijo puede suyo, ser. pero bueno, me gustó, me pareció realmente pues entrañable, ¿no? A Claro, ver, así cuando tenemos más hablabais tiempo de estar con mami. de las sí. socializaciones, que a veces nos olvidamos que yo creo que el primer elemento socializador es la familia. Claro. Entonces los lanzas con 3 añitos a una escuela infantil y les dices, socialízate, no es así. O sea, primero preocúpate de tener unas relaciones fuertes en casa, ¿no? Y bien cuidadas. Y en otro orden de cosas, ¿usted no acaba agotada? Sí. Porque es que los pero no niños, importa. es verdad, que Sí, no, pero- cansan mucho, sí. que son agotadores. Ya, pero bueno, Pero yo bueno. creo que todo está... Es un proyecto de vida. Exactamente. Bien, ¿qué tenemos que pedir? ¿Qué reivindicamos? ¿Hay una unión de las familias? Las leyes efectivamente se pueden cambiar. Hay un vacío legal. Mucha gente no se atreve porque cree que efectivamente, de hecho, si son imputadas las personas, tienen que contratar a un abogado e ir a juicio y pasar un calvario como doña Marta. Pero si con una legislación más adecuada, sí invitaría a que otras personas pues adoptaran este sistema, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué pedimos? ¿Qué reivindicamos? Por hablar de manera general, yo me conformaría con que nos acercáramos al derecho comparado europeo y anglosajón. Sí. Podemos mirar fuera lo que hay, un reconocimiento de la acción, eso es algo básico. Y por hablar del entorno europeo, porque don Carlos no me dejará mentir, el artículo 27.3 de la Constitución dice expresamente que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero es que Europa va más allá. El convenio europeo incluye también su opción pedagógica. Entonces no tengamos miedo a que la gente pueda elegir. Hay muchas opciones, incluso hay una que Marta también conocerá que se le llama flexi schooling en otros países, en los cuales tú, si no estás capacitado para ciertas asignaturas, pues matriculas a tu hijo en matemáticas, en ciencias, lo que sea, y el resto pues lo das en casa. Hay muchas maneras. Claro. Lo principal es que se reconozca y que se permita a la gente elegir. No es algo criminalizable ni nada por el estilo, es una opción. Es que fijaros una cosa, hay un dato importante. En Estados Unidos, que es uno de los países digamos, más punteros en el mundo anglosajón, se están abriendo desde el año 2000 lo que se llama escuelas charter. Son un tipo de escuela pública en el que se prescinde de una estructura formal, o sea, prescinde de ciertas reglas de la escuela pública. Pues en el 2000 tenía 34.000 alumnos, en el 2010 tiene 2 millones. Es decir, que a la gente cuando se le dan alternativas, claro, la gente las estudia y si le interesa va. Es decir, lo que se intenta liquidar, yo siempre insisto, es a la disidencia, a las alternativas. Entonces, y hay 2 puntales básicos. El orden espontáneo, civil espontáneo, tiene 2 bases, la familia y la religión. ¿Y qué ataca el estatismo? La familia y la religión. Así es. Y no hay otra cosa. Y a la gente hay que ofrecer alternativas. Usted tiene que educar, usted se le pueden poner ciertos exámenes, pero usted tiene alternativas para hacer eso. Entonces yo creo que la solución es un poco en la línea que dice Fran, ofrezca usted alternativas, reconozca usted normativamente y luego la gente ya progresará, ya se desarrollará, no pasa nada. Déjame decir solo un apunte de lo que no hacer, y en Galicia peleamos mucho por eso y Marta lo sabe. Un paso previo es no asimilar escolarizar en casa a una situación de desamparo. Claro, no es lo mismo. Claro. El hecho de que un niño no vaya al colegio de por sí no puede ser utilizado como un desamparo automático para privar de patria potestad o quitar ese niño a sus familias. Que se compruebe. Se malgastan medios en otras cosas como para entrar en las casas de las familias y quitar a sus hijos simplemente porque no estén escolarizados. Bueno, hemos salido a la calle y hemos preguntado a nuestros telespectadores, a nuestros conciudadanos. Vamos a ver qué nos dijeron. No lo sé, para el sistema educativo aquí muy mala la cosa. Sí, de momento sí. Pero, sí, hay padres que no, pero yo, por ejemplo, sí. ¿Que si estoy de acuerdo? No. ¿Por qué?
primero, debería de ser que fuera de jornada continua ya, o sea, para todos, para que tuvieran un momento de opción, de libertad a la hora de, pues, de dedicarse a una cosa u otra y de tener también hora de esparcimiento, que no la hay. Yo entiendo que haya muchos padres que estén atados a los horarios, pero también entiendo que la educación del niño es primordial, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues no, no me gusta. La educación es lo más importante. Muy bien no está cuando hay tantas huelgas, ¿no? Supongo, no sé. Tiene que estar compartido entre padres y docentes. Uy, en los padres mucho y luego también en el colegio. Claro, todo depende de donde esté. La educación en el colegio se la tienen que dar mientras esté en el colegio, pero en casa es lo principal. Por supuesto, todos somos un grupo que tiene que trabajar a favor de ellos. Todos igual. Además pienso que debería el profesor de toda la vida, o maestro, como lo quieras llamar, debería ser mucho más autoritario de lo que son ahora. Hombre, en las escuelas, ¿no? Yo creo que en una escuela se educa mejor que en otro lado, ¿no? Lo que los padres eduquen a los hijos en casa, no lo veo mal, pero si saben educarlos bien y si cumplen con los requisitos, ¿no? Que están establecidos por ley, de lo que tienen que enseñar y que tienen que aprender. Bueno, en mi caso no dispongo de demasiado tiempo como para poder hacerlo, pero me parece bien, digo, es una alternativa. Hombre, deberían ir al colegio, pero eso ya depende de cada uno. Que me parece estupendo. Si tienes la opción y tienes el conocimiento, adelante. Yo sería la primera que estaría dispuesta a hacerlo. Bien, habría que ver qué tipo de padres son, pero vamos, tampoco me parece mal, dependiendo qué tipo de educación le dan, tipo de horas que le dedican. No sé, no me parece mal, pero tampoco hay muchos, me consta. No, para nada. Digo, pienso que son tan padres como los otros. Digo, ellos creen que es una forma de educarles y me parece que está bien. No. Mientras aprendan lo mismo que aprendan ellos, no se pueden tachar como malos padres. No. Siempre que haya algo que certifique que sí se está cumpliendo los requisitos mínimos, ¿no? No, yo lo veo estupendo. No me parece bien. Hay muchos más abandonos, incluso yendo a los niños al colegio, que eso. O sea, me parece bien. Pues yo creo que es un poco de abandono, porque los padres no pueden, además no están al día, ¿eh? Algunos sí, pero otros no. No, depende del padre, porque depende lo que te dije antes, o sea, si les enseño lo que tienen que aprender por ley, sí, pero si no, sí que se les puede tachar de irresponsables, porque ese niño tendría que estar escolarizado en un periodo en el que le están enseñando las cosas básicas. A lo mejor los padres les enseñan, pero no lo fundamental y lo que tienen que aprender. Entonces nos podría contar. Sí, nada, encantados. Tuvieron que ser en Inglaterra, o sea, la educación venida de Inglaterra, lucharon contra viento y marea. Y menos mal que bueno, fue todo bien porque lo pasaron muy mal. Ellos no han tenido ningún tipo de carencia porque se solventa con las clases extraescolares. O sea, ¿qué quiere el niño? Guitarra. No hay ninguna diferencia. Yo al principio me daba un poco de miedo, digo, bueno, y ese contacto físico, la necesidad, ¿no?, de mantener un contacto visual y tal. No, pero yo conocí en mis tiempos a un señor que le dijo a todos los hijos, tenía 6 o 7, que le enseñaba en casa. Un desastre salieron todos, un desastre. Yo tengo también gente en la facultad con compañeros que no fueron al colegio durante ciertos años y sacan buenas notas, o sea que eso tampoco muy mal no les pudo ir, ¿no? Bueno, era la opinión de la calle. Yo creo que abunda el sentido común, sí. En general. Sí, en general, sí. Sin duda son reflexiones de puro sentido común. Es decir, aquí lo que se ha sintetizando, lo que han dicho todas estas personas es, en primer lugar, que no tiene por qué ser malo que los padres eduquen a sus hijos en casa y que depende de los padres. Claro. Precisamente para la eventualidad de que los padres no estén educando a sus hijos, como ha dicho perfectamente don Francisco, pues hay unos controles, se pueden establecer unos controles periódicos para que vaya pues, un inspector pues, cada mes, cada 6 meses o al final del año y verifique si en ese curso, en ese año, los niños han aprendido lo que tienen que aprender o no. Entonces, ¿que no han aprendido? Bueno, pues en ese caso se podrá obligar a escolarizar.
En ese caso, si ha fallado se podría el sistema. entender que efectivamente si el padre no ha demostrado, los padres no han demostrado que pueden educar, pues parece necesario que, por el bien del niño, se obligue entonces a educarles de otro modo. Que se cumpla con ese derecho, Bien, claro. pero si resulta que los padres han sabido educar, perfecto. Sí, por ejemplo, en el caso de ella, bueno, en el caso de la familia de doña Marta, prefieren pues dejar que sus hijos se desarrollen, que curioseen y luego satisfacer las curiosidades siguiendo el ritmo de cada uno. Pero, y ella me lo comentaba, también es cierto que hay otras familias, otros sistemas que deciden, bueno, pues organizar el curso, organizar una consecución de objetivos. Pues en este año vamos a hacer esto, vamos a aprender a leer o vamos a llegar hasta aquí, o en matemáticas tal, o lo que sea. ¿Hay posibilidad de luego acceder a un examen libre? No me refiero a la universidad, me refiero antes a un examen libre como se hacía antes en institutos, que en el rural sobre todo, se estudiaba la gente con un profesor y luego se iba a la capital a examinarse al instituto. ¿Existe, por ejemplo, podría existir hoy esa posibilidad de adquirir en casa esos conocimientos mediante una pauta, ¿no? Algo pautado, y luego ir, pues en junio si se quiere, pues ¿por qué no? Previo a las vacaciones, hacer el examen. Esa es una de las opciones. Lo que pasa que eso daría para un debate muy largo, porque entraríamos en el aspecto puramente pedagógico. Porque al final el aspecto curricular lo sigue marcando el Estado. Entonces, como bien decía Marta, bueno, pues el Estado decide que a X años un niño tiene que hacer X cosas. Es una opción pedagógica. Puede haberlas hecho a esa edad, o puede hacerlas antes, o puede hacerlas después. Entonces yo soy más partidario que casi que trasladar el control o los exámenes anuales, como proponía don Carlos, por ejemplo, por poner un ejemplo, que cada año un inspector evalúe si ese niño tiene exactamente el mismo grado de conocimiento de matemáticas o de lectoescritura que los niños que están en el colegio, quizá yo creo que sería mucho más conveniente alargarlo un poquito más en el tiempo, para que de tal manera que, de la misma manera que no podemos decir que un niño de 16 años no sepa leer, creo que sería un atraso para él, tampoco necesariamente tiene que saber leer a los 6 años, ¿no? Entonces es un gran debate, hay muchas opciones encima de la mesa. Lo primero de todos es que se le reconozca la opción. Claro. Después podremos empezar a discutir cómo plasmamos eso. Pero por desgracia, insisto, como al principio del programa, nos toca de momento defender lo obvio, es decir, por lo menos lo que no se debe hacer por parte del Estado es criminalizar la conducta y optar por reconocerlo. Podemos crear un gran debate sobre cómo lo reconocemos, qué modelos seguimos, si una enseñanza libre, por ejemplo, aquí se puso varios ejemplos, el del idioma, también el de la música. Yo mismo estudiaba por libre piano y una vez al año me iba al Conservatorio de Lugo, me acuerdo perfectamente, y yo llegaba allí y competía con los que estaban en los conservatorios. Oye, pues yo hacía mis obras en el tiempo que yo estimaba conveniente, no tendría por qué examinarme ni con 10 ni con 12, simplemente quería sacar el grado de piano pues en tal fecha, y lo hacía. Son opciones. Y hay que defender lo que uno no... Yo no quiero monopolizarlo, pero voy a decir una cosa que Marta sabe desde el principio, que ya vemos el asunto, que yo le dije, Marta, mi hija está en una guardería y se escolarizará, pero eso no me impide defender con vehemencia el derecho que tiene Marta a elegir otra opción, ¿no? Un poco respeto a lo que se manifestaba en la calle. Que sí, claro yo que puedo sí. ser partidario de la escuela y no tengo por qué no dejar a otra persona que no lo haga. Claro, si pero bueno, yo optaría, no sé, yo creo que sí optaría por esta cosa intermedia. Bueno, educo en casa, educo yo en los primeros años, luego efectivamente pues contrato profesores de literatura, de matemáticas, tal, pero bueno, pues voy a establecer pues esas pautas, que sería una cosa como intermedia, ¿no? Porque bueno, pues no tengo por qué rechazar lo que me ofrece el sistema educativo, ¿no? Simplemente no estoy de acuerdo a cómo se lleva durante el curso eso, que a lo mejor es pérdida de tiempo en muchas cosas, y a lo mejor en otras no. Por eso lo de las opciones está... Pero es importante que en la opinión de la gente, lo que comentaba don Francisco, que nadie asimila educar en casa con abandono. No, claro. Lo que hacen parte de las autoridades públicas, parte de los juzgados, si veis la gente, de los que han entrevistado, nadie asimila al abandono. Eso es muy importante porque demuestra el sentido común de la gente, ¿no? Y el tema de los exámenes o del ritmo de los niños, es que el problema de la educación pública es que tiende a estandarizar.
no recalca el carácter individual y único de cada persona, porque ahí anula al individuo, ¿no? Y además, si tú tienes un sistema de exámenes, oye, como decía don Francisco, si él iba al Conservatorio de Lugo un año y no hacía sus pruebas de piano, pues ese año no las pasaba, pues las pasaría el año siguiente. Es que tampoco pasa nada, no hay que dramatizar esa cuestión de que el niño tiene que sacar o tiene que aprobar por narices, como pasa ahora, o por Real Decreto. Tampoco habría que ir a esas cuestiones, ¿no? Incluso sin saber cómo Y se además, aprueba. Claro. Y además, como sea. Como sea, claro. Que es una frase. No pasa nada por suspender un examen, es que no pasa nada. A veces viene incluso muy bien. Claro. Sí. Bien, pues estamos en los últimos 5 minutos, vamos a hacer un último redondeo. Y... Sí, bueno, yo, si me lo permite, Magdalena, yo me gustaría un poco remontar este problema muy atrás en la historia. Aunque ahora algunos, pues... puedan pensar que este es un problema reciente, el debate que subyace es un debate muy antiguo, un debate que se planteó hace ya 2400 años en Atenas y en Esparta. Atenas era la ciudad de la libertad, y en la ciudad de la libertad los padres educaban ellos a sus hijos o contrataban ellos a un profesor que ellos elegían para educar a sus hijos. Eso era la libertad. Esparta era lo contrario. Era lo más parecido a un estado militarizado, etc. Y ahí la escuela era obligatoria. Pues ese debate entre Atenas y Esparta es, en el fondo, lo que tenemos ahora. Ahora se habla mucho de libertad, pero la escuela que nos quieren establecer es la de Esparta, no la de Atenas. Exacto. Es que es clavado. Es más, pero voy más allá con lo de Esparta. En Esparta solamente se querían chicos valerosos y con complexión fuerte para ser buenos soldados, y a los que no valían para nada o eran con pinta enclenque los lanzaban al monte Taygeto. Por eso en Esparta no hay ningún genio, no hay ningún músico, no hay ningún escultor, y la historia no registra ningún genio realmente, no ningún ser buenos excepcional. Militares, pero no grandes filósofos, pero los ni grandes genios, artistas. Los genios al monte Taygeto, sí. Bueno, a mí me gustaría llamar la atención finalmente sobre 2 puntos. Sí que hay familias organizadas a nivel estatal. Hace poco se celebró, en noviembre pasado, el mes del año pasado, un Congreso Nacional e Internacional de Homeschooling en la Universidad de Navarra. Animo a los telespectadores que se informen sobre ese congreso, vean sus conclusiones. Es una cosa creciente y que se está organizando y que se basa además en una gran desconfianza existente, además una llamada de atención sobre la falta de calidad de la educación. Hay padres realmente preocupados por la falta de calidad de la educación estatal, incluso por los problemas de convivencia serios y de socialización de chicos dentro de las escuelas. Como bien decían los telespectadores, por desgracia también hay casos, o podríamos llegar a la conclusión de que hubiese casos de abandono de familia, del padre que abandona a su hijo en la escuela y no se preocupa nunca más de eso y pretende que lo eduquen allí, y se producen casos de bullying, que por desgracia yo también he conocido, de acosos escolares y demás. Y luego, por la parte que a mí me toca, pues así como Marta ha tenido la suerte en La Coruña de que la Audiencia Provincial estimase nuestro asunto y se archivase, hay otras familias gallegas que siguen sufriendo esto. En concreto tenemos otra en Vigo, que en breve se va a enfrentar a un juicio por este asunto, y bueno, pues desde aquí prestarle también todo mi apoyo, y espero que Galicia no sea la pionera en condenar a una madre por educar a su hijo en casa, que se ejerciten las vías que se tengan que ejercitar, pero que no sea la vía penal la más adecuada. Y por último, cerrar diciendo que no todo empieza y acaba en el Estado, que tengamos más confianza en los individuos y en las familias. Sí. Básicamente. Sí, es cierto que hay gran información sobre homeschooling, educar en casa, pero yo he querido centrar más esto pues en Galicia, a propósito del caso de Marta. Efectivamente, podríamos haber hablado de otras partes del mundo, por ejemplo Alemania, que está muy penalizado, está muchísimo peor que aquí. Bueno, en Alemania tiene parece que te llevan a la cárcel de otra directamente. Época, sí. De otra época.
de una época que nadie quiere recordar, en la que sí, es el único país en el que casi está criminalizado. Sí, pues vamos a fijarnos en los ejemplos de libertad y no en los, y no los espartanos, como dicen. Pero bueno, pues que sí, que en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el ejemplo de que es un método alternativo y que es muy empleado. Yo conozco varias familias que lo hacen y, entre otras cosas, los niños progresan. Los casos que conozco no van tan por libre siguiendo los ritmos, sino marcando pautas, pero sí con objetivos conseguidos realmente muy buenos. Pues me parece, no sé si me redondeo ya. No, a mí me gustaría acabar con otro ejemplo, más trasladándonos a principios del siglo XX. En el estado de Oregón, a principios del siglo XX se abre una tendencia para acabar con la escuela alternativa e imponer una escuela obligatoria y pública, donde se formasen buenos americanos. ¿Quién estaba detrás de esa iniciativa en el estado de Oregón? Esta vez los nuevos espartanos, el Ku Klux Klan. Claro, pero es que el estado de Oregón es de los estados de Estados Unidos que primeros en legalizar la eutanasia y donde se practicó el infanticidio y donde antes de la Alemania de Hitler se experimentaba con todo tipo de cuestiones, donde se practicaba la eugenesia, etcétera, etcétera. Oregón, primer lugar donde se legalizó la eutanasia. Un último redondeo, doña Marta, le dejamos el broche de oro porque ya nos vamos. Bueno, simplemente pues la miro. Ay, pobrecita, es que, bueno, hay que decir que vino con una gran tos, está muy afectada, hizo este esfuerzo, pero bueno, a ver, con un chupito de agua, seguramente que nos va a poder decir dos últimas palabras. Bueno, simplemente pedir eso, que dejen de criminalizar a las familias que tomamos esta opción, bueno, y que la tomamos simplemente por priorizar a los niños, nada más. Y decir que yo creo que quedó claro que es un gran esfuerzo y lejos de ser un abandono, es un acto de entrega total. Pues entrega total. Bien, no sé si me queda alguien por redondear. Bien, pues no, es que siempre me olvido a alguien y no, es que yo no dije la última. Bien, pues entonces hasta aquí hemos querido arrojar un poco de luz sobre esto. Sé que no podemos resolver en un programa pues todas las cuestiones, contestar a todos los interrogantes, pero bueno, un día con otro y a base de tesón pues iremos consiguiendo algo. Don Francisco, muchísimas gracias. Pues mi más sincera enhorabuena. El principio de la solución de un problema es abrir el debate sobre él, ¿no? Y enhorabuena también, bueno, pues por haber es el abogado de ella y bueno, pues también tenemos que darle la enhorabuena por haber conseguido salir exitoso. Yo la hago extensiva a la familia, que realmente es la que se lo merece. Vicente, pues muchísimas gracias, siempre es un placer tenerlo, ya no nos imaginamos esta mesa sin usted. Doña Marta, muchas gracias y a seguir adelante educando a esos niños en casa y con toda la suerte del mundo. Don Carlos, pues este toque de derecho constitucional siempre viene muy bien. Encantados también de tenerle aquí un día más. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos un viernes más y nos despedimos hasta el lunes. A eso de las 10:30 de la noche estaremos con ustedes para analizar los temas de actualidad. Que pasen buen fin de semana.